¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo. Viene siendo una semana pura de café, viene siendo una semana colombiana, viene siendo una semana en la que los colombianos están explotando el fútbol europeo, están explotando la Champions, están explotando las ligas y se ve en cada capítulo de Suda al mundo. No es que no queramos traer de otros jugadores, pero hasta el momento las grandes actuaciones las están haciendo los colombianos. Por supuesto, en un rato va a estar jugando, por ejemplo, Lautaro Martínez, vamos a estar ahí para ver si puede llegar a sacar un video también. También vamos a estar con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, con los chilenos que están ahí, con Matías Vecino, que es uno de los uruguayos también. Vamos a estar con todos los futbolistas sudamericanos que estén en el exterior, pero en estos momentos estamos con Luchito Díaz. Luchito Díaz, que viene siendo una constante, una clave para el Porto, una clave ya sea en la Liga, una clave también en lo que es Champions, en lo que es contenido de Champions League, por supuesto, siempre es una constante para el Porto. Y si les parece que les nombre un poco de estadística que lleva en esta competición, porque en los últimos 2 partidos marcó 2 goles y el fin de semana pasado por Liga también marcó otro gol. Champions League, por supuesto, es una cosa, Liga es una cosa totalmente diferente. Pero si nos vamos un poco a lo que fue en la Liga, por ejemplo, en la Liga Portuguesa, en 10 partidos tiene 7 goles, 2 asistencias, numerazos. En lo que es Copa de la Liga, bueno, un partido no marcó gol ni tuvo asistencia. En la Copa América, en 5 partidos que arrancó desde el 11 inicial, bueno, 4 goles, 0 asistencias. Numerazos que viene teniendo este muchacho, que viene teniendo Luchito Díaz, que últimamente casi que, como lo dije en el video anterior, juega desnudo. Juega desnudo, tiene velocidad, tiene explosión, tiene técnica, tiene calidad, sabe pararse en donde tiene que caer la pelota, o sea, por momentos parece que es un 9 de área, por momentos pareciera como que nació con el gol en el ADN. Pero bueno, una de las cosas que más lo caracteriza y por la que más nos gusta es su manera de jugar al fútbol. Porque para mí lleva el potrero en la sangre y se nota en cada jugada cómo vive el fútbol él, como una pasión, como algo único, como un cable a tierra lo vive así. Y bueno, es único este futbolista, Luchito Díaz, la verdad, una locura lo que está jugando. Vamos a ver juntos, si les parece, el resumen del partido entre Milan y Porto. Se suscriben, activan la campanita y como no, nos dejan en los comentarios a quién les gustaría ver en el siguiente episodio. Estamos en una semana pura de colombianos, pero eso no quiere decir que quizás la semana que viene sea pura de peruanos, pura de ecuatorianos. Como saben, esto es fútbol y todos tienen sus momentos altísimos, todos tienen sus momentos bajos y sus momentos de regularidad también, donde se mantienen en un nivel. Veremos si en un rato también hay algún videito de algún chileno, algún uruguayo, algún argentino, veremos qué pasa. Así que vamos a darle play ahora sí. Disculpen que hice la introducción más larga de la historia del canal. Bueno, ya empezaba a avisar desde este momento Luchito Díaz. Lo vemos ahí, estaba en offside obviamente, pero ya empezaba a avisar. Por la banda izquierda hizo estragos todo el partido, bajando a defender también, porque en el segundo tiempo llegó un momento que lo veía bajando a hacer un doble 3, básicamente, a jugar de doble 3 casi, y lo hizo muy bien. El gol que mete es hermoso, lo están viendo. La jugada que hace Grujic, creo que es el que hace la jugada previa, es un jugadón, es cierto, vamos a darle su punto, pero la definición de Luchito de siempre, con la cara interna, por afuera, hermosa la definición, se tiran todos al piso, no la pueden sacar, para ver el extraordinario momento que está pasando Luchito, que la está rompiendo toda en el Porto, la rompe toda en la selección colombiana, y sin dudas me animaría a decir que está entre el top 10 mejores jugadores del mundo ahora mismo, Ahora mismo me parece que está ahí. Yo lo pongo. Y me animaría a achicarlo a un top 5. En cuanto a actualidad, no hay dudas que está en ese top 5. Por goles, por estadística, por juego, por cómo pesa en el ataque y por lo que gravita solo. Porque también tiene esa habilidad, esa destreza para sacarse marcas de encima, que no todos la tienen. Entonces yo lo pondría tranquilamente en un top 5 de actualidad, de mejores. Y no sé si me siguen discutiendo ahí, te lo pongo en un top 3,
tranquilamente, porque la realidad es que es una locura lo que la está rompiendo. Es increíble. Pero bueno, nada, eso queda a criterio de cada uno, como les digo siempre. A nosotros nos gusta ser objetivos y cuando nos pasan cosas con jugadores lo decimos. Y también, como lo dije ayer en el video de Duban, cada jugador que llega de Suda al mundo, que viene a esta serie, después la termina rompiendo, la sigue rompiendo. Porque si se dan una idea, arrancamos con Luchito allá por la Copa América, diciendo de Suda al mundo. Bueno, hicimos un análisis de él. Y después la empezó a romper en el Porto, obvio que ya venía de antes, pero metía goles, asistencia, todos los partidos. Y es increíble y lo vamos a seguir trayendo. ¿Le subimos la vara a Luis Díaz? Sí, bueno, obviamente que a veces le subimos la vara y quizás si mete un gol nos vamos con otro sudamericano que la rompió en ese mismo día. Pero en este caso, jornada de Champions, no hay con qué darle. Un gol importantísimo encima porque le da un punto clave al Porto, que está peleando en un grupo complicadísimo. Porque tiene al Liverpool en primera posición con puntaje ideal, tiene al Atlético Madrid tercero, que ahora están jugando ahora mismo en estos instantes. Y después Porto está segundo con 5 unidades. Y Milan está último con un puntito solo. Yo creo que hoy era un partido para ganar por parte de Porto, pero no puede bajar a defender Luchito Díaz, no puede hacer todo él. Y además también Pepe. Pepe es un jugadorazo que maneja los hilos del equipo casi que él solo ahí abajo. Y se termina metiendo un gol en contra del Porto impresionante, que ya lo vamos a estar viendo sobre el final del resumen. Y bueno, eso termina decantando el partido en un empate. Que quizás fue injusto. Fue injusto porque el Porto lo buscó más, Porto lo quiso más. Y si bien sobre el final del partido se vieron muchas chances de gol del Milan, como esta del primer tiempo, que es hermosa, la volada del arquero del Porto es increíble. Y el tiro de Giroud, creo que fue el tiro, bueno, también espectacular. Pero para mí durante el partido el Porto fue más ofensivo, lo buscó más. Una línea de 3 centrales que no le terminó surgiendo efecto. Obviamente si no le metían el gol, ahora estaría diciendo que sí fue efectiva. Pero llega este gol es increíble. Es un gol que, no sé, que te pueden meter a vos en un campeonato de fútbol 5 el fin de semana. Pero no puede ser este muchacho que no sé cómo se llama, Mbemba no se puede meter el gol de esa manera, loco. Es Champions y los errores te cuestan caro. Y a la vista está. Este era un partido para ganarlo 1-0, que se termine ahí el partido. Ganamos 1-0, te ponía segundo comodísimo y ahora no te podía pasar el Atlético de Madrid, por ejemplo. Pero bueno, nada, seguiremos ahí siguiendo de cerca a Luchito Díaz, que últimamente ya les dije, juega sin pantalones, sin calzoncillo, juega así, con la tula afuera. Con la tula afuera juega Luchito. El poder cafetero, esa habilidad que tanto nos gusta acá en el canal. Son de los futbolistas que no abundan actualmente. Y por eso también nos gusta seguirlos de cerca y tenerlos. Como también Gonzalo Plata, el ecuatoriano, que tiene un estilo similar al de Luchito. Ese estilo de desequilibrio individual que a nosotros nos gusta demasiado en este canal. Así que se me suscriben, activan la campanita, me dejan en los comentarios a quién les gustaría ver en el siguiente episodio de Suda al Mundo. Y cómo no, bueno, semana colombiana hubo. ¿Quién te dice que mañana la rompe un peruano, mañana la rompe un boliviano? No sabemos. Todo es posible en el fútbol, como saben. Así que dejen su jugador acá abajo que les gustaría ver en un episodio de Suda. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.